Vamos a tener nuestro tiempo de predicación. Vamos a buscar en segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Quiero que por favor también me acompañen a orar por mi esposa. No se ha sentido bien de salud, está muy mal, una infección en la garganta muy fea, no ha podido ni hablar. Entonces queremos, de verdad, extrañado estar aquí, queremos que se recupere pronto y que pueda otra vez seguir en sus quehaceres aquí en la iglesia y en todo lo que hace en su casa. Así que les pido por favor que oren por ella. Ayer fue nuestro aniversario, voy a esperar que ustedes me lo canten el domingo que llegue. 10 años de matrimonio felizmente casados. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que el domingo sí nos lo van a cantar, ¿de acuerdo? Así es. Mil gracias y que el Señor se lo pague. Ya tienen 2 de Crónicas 12. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1 al 8. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. En el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos gracias porque es un tremendo privilegio ser tus hijos. Es un tremendo privilegio servirte a ti, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En esta mañana, Señor, a reunirnos, a adorar tu nombre como lo has mandado cada domingo, queremos que tú intervengas también en esta enseñanza de tu palabra, esta predicación, para que abra nuestros corazones y que podamos entender estos principios para nosotros aplicarlos a nuestras vidas y agradarte a ti. Úsame con poder para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Hermanos, es un privilegio ser salvo y es un gran honor servir al Dios único y verdadero. Nuestro Dios, hermanos, es real. Y a pesar de que en el Evangelio se viven muchas dificultades, de verdad, que es una bendición ser hijo de Dios. Lo que hemos tenido muchos años en la fe, podemos ver de que a pesar de las dificultades, las cosas fluyen. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere, hermanos, hay prosperidad y bendición. De verdad que sí. Y las cosas comienzan a multiplicarse, Dios comienza a bendecirnos a cada uno de nosotros. De verdad que a veces es tanta la abundancia de Dios que se da un fenómeno que es lo que debemos evitar. A veces nos va tan bien, pero tan bien, que hay un momento que comenzamos a dejar a Dios.
Hay un momento de tanta bendición y de tanta abundancia, no necesariamente económica, sino de felicidad, gozo, regocijo, todo va bien, el matrimonio va bien, los hijos van bien, el trabajo va bien, todo va perfectamente bien, pero hay un fenómeno que se da y es que muchas veces dejamos a Dios. Dejamos a Dios. Ese es el mensaje de esta mañana. Nunca dejes a Dios. Por más bien que vayan las cosas, porque a veces cuando va mal sí lo buscamos por la necesidad, pero cuando estamos en abundancia, estamos en el bien, en la prosperidad, tenemos la tendencia de enorgullecernos y decir, no necesito a Dios. Y ese es el peor error que puede cometer un creyente que ha conocido realmente a Dios. Tengo el testimonio de un hermano que en sus inicios comenzaba a clamar a Dios porque él sentía que le había ido mal. Y pedía en oración siempre que Dios abriera puertas a su vida. Estuvo un momento hasta separado de su esposa. Estuvo un momento viviendo con sus padres. Perdió el trabajo. De verdad tuvo una historia que lo que hizo fue fortalecer su fe y se apegó más a Dios. No pasaba un culto, no pasaba una actividad que él no participara. Sin embargo, de momento Dios comenzó a bendecir su vida, comenzaron las cosas a fluir, el matrimonio volvió a juntarse, Dios le dio un negocio, Dios lo comenzó a prosperar, Dios le dio más hijos, pero en medio de la prosperidad comenzó aquella bendición que le había pedido a Dios a alejarlo de ese Dios que le dio esa bendición. Y eso es un gran problema. Recibí la triste noticia esta semana de que con menos de 50 años el hermano murió. Porque oí que de verdad había dejado a Dios por completo. Y el estar inmiscuido tanto en los negocios descuidó su vida espiritual. No digo que murió porque descuidó a Dios, pero a veces, como digo, la bendición hace que la gente deje a su Dios y se olvida hasta de su propia salud. El hermano tristemente murió. Hermanos, no dejemos a Dios nunca. No dejemos a Dios nunca. Aquí vemos a Roboam, rey, hijo de Salomón, un joven que comenzó a reinar a los 41 años de edad, con grandes bendiciones. Comenzó a seguir los caminos de su padre. Si vamos al capítulo anterior, versículo 11, desde el versículo 5 del capítulo 11, ¿están conmigo, hermanos? Amén. Y habitó Roboam en Jerusalén. ¿Y qué hizo? Edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adorim, Laquis, Aseca. Mira todo lo que estaba haciendo él, dentro de la bendición de Dios. Sora, versículo 10, Ajalón y Hebrón eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Versículo 11, ¿qué hizo? Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Era bendecido. Versículo 13, para no seguir así. Bueno, 12. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó. Pues en gran manera, y Judá, Benjamín le estaban sujetos. Dos ciudades importantísimas en el reino. Y los sacerdotes y levitas estaban en todo Israel. Se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. En verdad estaba prosperando su reinado. Estaba siendo un hombre bendecido. Estaba siendo un hombre que de verdad estaba siendo prosperado por Dios. ¿Dónde estuvo el problema? Versículo 1 del capítulo 12. Dice, cuando Roboam había consolidado su reino, que es lo que nos pasa cuando estamos firmes, consolidados, prosperados, cometió el error de su vida. Dejó la ley de Dios y todo Israel con él. Hermanos, cuidado, que después de que hayamos sido consolidados, bendecidos, después que hayamos llegado a un nivel, nuestro corazón se nos enorgullezca y digamos, no necesito a Dios. Y dejemos la ley de Dios,
Dejemos los principios de Dios que nos han llevado a la prosperidad. ¿Cuántos países, incluyendo Estados Unidos? Qué lamentable, un país tan poderoso, un país fundado bajo los principios cristianos. Ahora a mi hijo le tienen prohibido hablar de su fe en su clase. Está prohibido orar. Está prohibido hablar de Cristo Jesús. Ah, pero sí pueden celebrar Halloween, que a veces no lo tengo que mandar. No lo mando. A eso sí. Las fiestas de los demonios sí. Pero hablar de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablar de aquel por quien en principio se fundó esta gran nación. No. Ese es el gran problema. Y es por eso que sin importar el reino, ciudades, países, gobiernos, personas, ministerios, iglesias, cuando abandonan a su Dios y le dan las espaldas, escriba que lo que viene es destrucción y castigo. Amén. Destrucción y castigo. Abandonar la ley de Jehová es dejar de hacer las cosas como Dios manda, según sus principios. Cuando dejas de hacer lo que Dios dice, en el versículo 2 está la respuesta. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando le doy la espalda a la ley de Dios, a la palabra de Dios? Versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Dejar la ley de Dios es rebelarse en contra de Dios. No quiero eso más. No quiero vivir bajo esos principios. Ahora quiero vivir bajo mis principios, bajo mis criterios, bajo mis normas y bajo mis reglas. Bueno, Dios te bendiga. Y no te voy a decir que te vaya bien, porque realmente no va a pasar eso. Pues cuando abandonas a Dios, lo que le va a usted es a ir mal. Es a ir mal. Nada que procuremos que lo que comience bien, termine bien. Pero si comienzas bien y te desvías, no vas a terminar bien, vas a terminar mal, muy mal. Aquí viene el Señor hablando, permitiendo esta narración para enseñanza para nosotros. Dice aquí que se rebelaron contra Jehová. Y en el 5º año subió este rey de Egipto contra Jerusalén con un ejército enorme. Ahora vemos un Egipto. ¿Qué representa Egipto? Teológicamente hablando, Egipto se presenta al mundo. Cuando le da las espaldas a Dios, ¿sabe lo que pasa? El mundo se te viene encima. Amén. Ataques de todos lados vienen hacia ti. Usted piensa que el mundo va a estar de tu parte. No, el mundo te va a dar las espaldas y te va a atacar. Amén. Y Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir. Dice el versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. ¿Y qué dice Dios? Y yo también os he dejado, hermanos de Sisac. Oh mi Dios, qué terrible es eso, amados hermanos. Hay historias anteriormente donde Israel, y siempre lo hacía de hecho, le daba las espaldas a Dios. Y nunca le iba bien. Nunca le iba bien. Es increíble cómo no aprendemos la lección. Nosotros somos Israel muchas veces. Muchas veces caminamos bien y cuando las cosas van de maravilla, queremos hacer lo que nos da la gana. Y entonces viene el encontronazo, como decimos en mi país. Abandonamos a la ley de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Dios había dicho eso antes. Vamos a Deuteronomio, capítulo 9. Dios había advertido a su pueblo no dejar, no olvidarse de su Dios. La verdad que es muy fácil alabar a Dios cuando lo necesito. Pero una vez... Capítulo 8, 11, principalmente. 9:5 también lo dice, pero vamos al 8, 11.
Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, ¿qué va a suceder? Comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué pase? Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde te sacó Dios, hermano? Del mundo, de Egipto. Te sacó del lodo cenagoso, te sacó del pecado, te sacó del fango, te sacó de la mala vida, te sacó de los malos pensamientos, te sacó de aquel ambiente donde te mantenía en el pecado. Dios nos libró, Dios nos salvó. Amén. Nunca procuremos darle las espaldas a Dios, nunca. Amén. No seamos como infantiles, que por un heladito, por un dulcito, nosotros abandonamos a aquel Dios que nos salvó y nos libró de nuestra vana manera de vivir. Seremos presa el día que abandonemos a Dios. Seremos presa de nuestros enemigos. Seremos presa de nuestros enemigos. Cuidémonos, porque eso Dios lo va a permitir. Es lo que dice aquí en el libro de Segunda de Crónicas 12. Procuremos de que Dios no nos deje en manos de los impíos, en manos del mundo. Porque a veces hacemos tanta fuerza de abandonar a Dios y dar las espaldas, y Dios quiere como arañándote: no te vayas, no te vayas. Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que miras, cuidado donde tú frecuentas, cuidado con lo que realmente celebras, hasta eso. Cuidado con las relaciones que tienes. Cuidado con las situaciones en las cuales estás permitiendo en tu vida que sabes que no son correctas. Las decisiones que tomas. Hablamos de eso hace 2 domingos. Las malas decisiones. Porque llega un punto que Dios dice: está bien. David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cuando su reino estaba prosperando, cuando su reino estaba creciendo, se hacía grande David, fue estorbado, fue motivado por Satanás a desobedecer a Dios cuando Dios le dijo: no hagas el censo. Y él lo quiso hacer para ver su grandeza. Comenzó a enorgullecer su corazón y a tomar sus propias decisiones. Vamos a Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21. Y a lo desobedecer, entonces Dios le impuso el mismo castigo, lo dejó, le puso 3 condiciones de castigo. 3 condiciones es terrible, hermano, no es bueno caer en manos de los enemigos. Y Dios lo usa y Dios lo permite. Dios permite que a veces personas nos hagan daño para que aprendamos. Gente que no son cristianos, Dios permite que venga a tu vida por tu propio pecado, para que aprendas. Primero de Crónicas, primero libro de Crónicas 21, del 10 al 16. Amén. Dice: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, eso es como un castigo, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, ¿qué dijo David? Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. No tiene misericordia. El hombre no tiene misericordia. Mira lo que dijo David: yo no quiero caer en manos de los hombres, en manos de los impíos. Yo no quiero, yo prefiero que Dios me castigue, porque a la larga
Dios me va a perdonar. Yo no sé que sí. ¿Y en qué me he metido? Dios permite eso en la vida. Así pasó aquí. Le mandó a Sisac. Estaban coqueteando con Egipto. Siempre Israel ha tenido esa situación de querer volver a Egipto. En la declaración que hacía el discurso de Esteban en el capítulo 7 de Hechos, siempre les recalcó, siempre, sus corazones vueltos a Egipto. Siempre estamos con la tendencia a que estamos sanando, pero estamos mirando hacia atrás. Queremos como que lamentar que dejamos algo en el mundo que me gusta y que quiero. Dios ve nuestros corazones. Dios ve que realmente, aunque estamos aquí, pero nuestra mente y corazón están allá. No debe ser así. Este rey y su pueblo abandonó, dejó la ley de Dios, después de haber sido bendecido, después de haber sido prosperado. Y Dios permitió para corregir, para castigar. Los abandonó y les dio a sus enemigos que se encargaran de ellos. De verdad que sí. Y es muchas veces lo que nos falta para que aprendamos. A veces cuando estamos en nuestra necedad, lo que necesitamos es un choque real que nos despierte y nos haga reaccionar de que estamos mal. A veces estamos encendidos en hacer todo lo que Dios dice que no hagamos. De verdad hay gente así, que por más que tú le dices, hermano, mi hermana, deja eso. Esa vida no es buena. Dios te ha salvado, Dios te ha librado. Deja esa vida. Deja de tomar decisiones como esta. No me importa, ya me voy. Conoces a Dios, ¿verdad? Sí, no importa. Eso no es nada, hermano. Un día al año no hace daño. Una canita al aire no importa. Eso es terrible delante de Dios. Es dar las espaldas a Dios. Y Dios permite que todo lo que en el mundo hay, que usted sabe que no es nada bueno, esas consecuencias descaigan a usted. Amén. Y a mí. Si lo abandonamos, sí. Así es. No es bueno. Vamos a Lucas capítulo 15. Veamos un personaje que es una historia donde relata, muy conocida, la decisión de un hijo abandonar, dejar a su padre, dejar a su casa y vivir bajo los gustos La oveja perdida. morales que a él les gustan. Por la carnalidad. Sin embargo, lo permitió su padre. Hablamos del hijo pródigo. Aquí vemos, vamos a narrar un poco. Dice el versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos. Lucas 15, 11 en adelante. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. De allí, ¿qué hizo? Viviendo sanamente delante de Dios como un hombre misionero a una ciudad extraña a llevar el evangelio. ¿A qué? A desperdiciar su vida, sus recursos, viviendo impíamente. Sus placeres carnales. Lo que le daba la gana se llama eso. Placeres carnales. Lo que yo quiera. Ahí se hartó todo el romo que quería. Todas las coronas que había se la bebió toda. Las caguamas, todo. Todos los barriles de cerveza se lo echó él solo. Comenzó a jugar y a perder su dinero y a estar con mujeres de mala vida. Vivir lo que el mundo le llama vida. Ahí está. Perdidamente. ¿Su papá lo dejó, sí o no? Sí. Le repartió sus bienes. Le dio lo que, ok. Y se fue y lo desperdició hasta que un día, versículo 17, después que había pasado necesidad, porque es lo que nos va a pasar, fue lo que le pasó a Roboam. Cuando le cayó ese ejército que pensaba que yo fortalecí las ciudades, yo fortalecí todo mi ejército,
Los levitas están conmigo, está conmigo toda Judá, todo el mundo está conmigo. ¿Quién me va a destruir? Es más, yo no necesito a Dios. Pensamos en eso muchas veces. Se jactó. Queremos creernos algo de que como llegamos a una cima ya no hay necesidad. ¿Sabía que hay gente así que después que tiene su dinero, su bienestar, dice no necesito a Dios? La última Uf. Coca-Cola del mundo. Ahí es donde Dios, como dice, suelta a los perros. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasó? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre teniendo abundancia de pan? Y yo aquí, perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. A la verdad, esto pasa para eso, para que nos humillemos. Porque no es hasta que estamos en el fondo donde despertamos y decimos, qué metida de pata di. Volviendo en sí. Despertó. Pues ven acá, ¿qué me pasa? Sí, pero a ti te lo dijeron antes de irte. Esa vida, eso es lo que tú quieres hacer, eso es algo en contra de Dios. Y Dios va a encargarte y te va a mandar al mundo entero detrás de ti. Y no es que te lo manda, es la consecuencia de tú vivir una vida en contra de los principios de Dios. Si volvemos otra vez a 2 de Crónicas 12, Dios envió un profeta. Dios envió a Semaías, a los príncipes. Dios envió a todo el pueblo a este profeta. Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisá. Y los príncipes de Israel, el rey, ¿qué hicieron? En el versículo 6, se humillaron. 2 de Crónicas 12:6. Los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová, justo es Él. De verdad, lo que somos malos somos nosotros. Cuando dice justo es Dios, es que lo que nos está pasando está bueno que nos pase. No podemos decir, ¿y por qué Dios nos ha hecho así? No, Dios no ha hecho nada. Dios ha dado las consecuencias de lo que tú hiciste. Dios ciertamente es justo y nosotros pecadores. Nosotros somos los malos. Dios hace la creación y una bendición, nosotros la dañamos. Dios nos da la provisión, nosotros las malgastamos. Los recursos, nosotros los destruimos. Nos da sus principios y le pasamos por arriba. Demasiado bueno es Dios. Qué bueno que yo no soy Dios. Qué bueno que usted no es Dios. Porque su misericordia es grande, incalculable. Porque a pesar de todo esto, Dios perdona. Hermano que te encuentras aquí en esta mañana, quizás te has enorgullecido de Dios. Te has enorgullecido porque Dios te ha prosperado. Y has comenzado bien. Pero ahora te has apartado de Dios, haciendo lo que bien te parece. Dios tiene misericordia de ti. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿has dejado a tu Dios? ¿Verdaderamente has dejado a tu Dios? Se nota cuando dejas a tu Dios, porque representa que ya muchas veces lo saca de tu vida. Ya no hablas de Él con nadie, ya no le sirves a Él, ya no te reúnes con Él, ya no oras con Él, ya no vienes a la iglesia, ya no tienes la energía y el deseo y ese gozo de salvación cuando te convertiste. Como dice Apocalipsis, has dejado tu primer amor. Muchas veces estamos en la iglesia, estamos en las cosas de Dios, pero vamos y venimos solamente como religiosos, pero en verdad estamos secos por dentro, estamos vacíos. Yo les recomiendo, mis amados hermanos, que vayan preparando su resolución del año y vayan buscando y escribiendo, Señor, de verdad yo te he dejado, porque las cosas que yo hacía por el gozo de mi salvación ya no las estoy haciendo. Ya no lo hago ni canto con alegría.
Ya no llamo a los hermanos, ya no me siento como para estar comprometido contigo. Si no lo has hecho, estás dejando a tu Dios. ¿Sabe que Dios se deja muchas veces de poco a poco? Y a veces cuando miras hacia atrás, estás bien lejos. Y ni cuenta te das. No se deja a Dios de la noche a la mañana. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré. Qué bueno nuestro Dios, que nos da segunda, tercera, cuarta oportunidad. Al que se humilla, al que dice: lo siento, reconozco mi mal y mi falta. Él siempre tiene las puertas abiertas al perdón. Él siempre te dice: ven. Porque es un buen padre. Y Él sabe que somos polvo, que somos carne, que a veces hay debilidades en nosotros. No aprovechemos nuestras debilidades para excusarnos del pecado. Yo soy débil, te metes en el pecado. No es esa la excusa. El asunto es que cuando le doy la espalda a mi Dios a voluntad, sabiendo que estoy mal, que eso pasa, de repente Dios permite cosas en tu vida para quebrarte. Cuando te quiebres, humíllate delante de Él y ven. Porque Él dice, porque Él nos oye. Él te oye. Él me oye. Y envía a sus siervos a decir que tendrá de nosotros misericordia. Aquí dice: no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sisa. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Todo el tiempo. La verdad que a veces cuando leemos la Biblia, solamente a veces vemos la parte de Dios donde castiga, donde aparecen juicios severos y le tenemos miedo y hacemos de Dios un hombre grande con la barba grandota, esperando con una vara quién se porta mal para comenzar a pegarnos. Eso, a veces vemos a Dios así. No, tenemos un Dios misericordioso y bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Pero tenemos que humillarnos y reconocer nuestras faltas. Ahora, hay una parte donde Dios permite ciertas cosas para nuestro aprendizaje. Quiero que lean conmigo. Quiero que lean conmigo el versículo 8. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Muchas veces cuando nos vamos y desobedecemos a Dios, tenemos consecuencias. Y Dios permite esas consecuencias para nuestro aprendizaje. Hay un dicho muy común que se dice: uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Eso es un proverbio coloquial. ¿De acuerdo? A veces, hermanos, usted no sabe aquí sentadito lo bueno que es adorar a Dios. Pero no lo valoras hasta que sales afuera, rebelde, y te das cuenta que es el mundo. Wow, pero yo estaba mejor con Dios y con los hermanos. Porque sea lo que sea, un amigo del mundo lo que hace es que te traiciona, te va mal, te engaña, te destruye, realmente te hace ojos bonitos, pero realmente por dentro hay una hipocresía de destruirte. Hermanos, dejar a Dios es la peor decisión que un cristiano puede hacer. Dios permitió, en este caso, para que el pueblo aprendiera qué significaba y establecer la diferencia de lo que es servirle a Él y servirle a otros. Por eso decía al principio, hermanos, qué bendición es servir a Dios. Es un tremendo privilegio. Cuando Dios pone un ministerio en su vida para que le sirvas, hermanos, es un gran privilegio. Y por eso es que yo le doy importancia a cada cosa de lo que se hace en la iglesia. Gracias por los que decoran, gracias por los que limpian. Es una gran labor. Gracias por los que enseñan, gracias por los que cuidan a los niños, gracias por los que están pendientes de la necesidad de otros. Gracias por aquellas cosas que, aunque parecen diminutas en la iglesia, pero son de gran importancia para Dios. Es un privilegio servir a Él.
Hay una historia, no sé si es real o no, la he leído varias veces, de un señor que por error le dio una comida equivocada a su amo. Y era muy severo este hombre. Y le daba a los siervos que cometían faltas, se lo daba a las hienas que él tenía para que se lo coman. Y así daba ejemplo a los demás siervos que las cosas había que hacerlas con excelencia. 2 semanas antes de que lo tiraran a las hienas, él pidió como última petición de servicio a ese señor alimentar a las hienas por 2 semanas. Cuando llegó el momento de juicio, que lo tiraron a las hienas, estaban llenas. No solo estaban llenas, estaban agradecidas. Wow, este fue el hombre que me alimentaba por 2 semanas. ¿Cómo me los voy a comer? Y de repente, ese señor que iba a gozarse con que estaban devorando a un hombre vivo en sus ojos, porque es una cosa perversa gozarse con eso. ¿Y cómo es posible que ellos no te comen? Porque al parecer los 10 años que duré con usted sirviéndole fielmente no sirvieron de nada, y estas hienas con 2 semanas fueron más fieles que usted. Eso pasa cuando servimos a este mundo, hermanos, a los gobiernos de este mundo. Solamente servimos hasta el día que seamos útiles. El otro día, usted no es imprescindible en su trabajo. A usted le van a decir, buen trabajo, qué bonito, qué bien, wow, y te va a exaltar. El día que usted no represente un beneficio, ese día ya usted no es importante. Hasta la vista, baby. Así mismo. Pero para Dios eres importante por la eternidad. Amén. Cuando sirves a Dios, Dios se acuerda de ti, se acuerda de nosotros. Dice la Biblia que no nos desanimemos, porque el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Dios toma en cuenta lo que hacemos. Dios sabe nuestras necesidades, y nos da la oportunidad. Hermanos, servir a otros, servir al mundo. Hermanos, esto no debe pasar por nuestra cabeza. Por eso, tenga cuidado cuando a la hora de elegir o servir a Dios o servir a los hombres. Porque no hay comparación. Prefiera siempre a su Dios. Tenga cuidado con, lo siento porque de verdad es duro, pero si tienes un trabajo donde trabajas los domingos, dile que tú eres siervo de Dios. Amén. Dile, no, los domingos yo no trabajo, yo soy hijo de Dios. Y yo sé que hay necesidades, pero tu objetivo fundamental es decir, soy cristiano, no trabajo los domingos. Y Dios te va a exaltar. ¿Sabía usted? Dios te va a exaltar. Hay cosas que realmente son difíciles al parecer, pero tenemos un Dios grande y maravilloso. Si ese trabajo te pone los domingos, Dios te va a dar un trabajo que trabaje hasta los sábados. Amén. De lunes a viernes, Dios te va a bendecir. Pero Dios honra a los que le honran. Debemos honrar a Dios. Debemos honrar a Dios. Y a veces, hay gente que viene a Cristo y ya trabajan los domingos o ya trabajan un día. Bueno, pues entonces mi oración es, Señor, ayúdame a cambiar el trabajo. Mi oración es porque yo deseo honrar a Dios antes que a los hombres. Aquí este pueblo, yo sé que aprendió la diferencia de servir a Dios que a servir a los reinos de las naciones. Lo aprendieron. Lo aprendieron. Para terminar, aquí dice que fueron saqueados. El versículo 11 dice, cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Y decía aquí en lo delante que se puede leer en otra sección también, de que saqueó las riquezas que había tenido Roboam, heredada de su padre Salomón. Decía aquí en versículo 10, y en lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban
la entrada de la casa del rey. Como consecuencia, hermanos, de verdad vamos a estar devastados, empobrecidos. Jesús dice en el Nuevo Testamento, ahora en esta dispensación de la iglesia, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Dice que mi padre es el labrador. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Dice la Biblia que cuando no te apegas a él, cuando no sigues a él, cuando no vives bajo los principios de él, usted y yo no podemos dar frutos. No podemos dar frutos. Así que, hermanos, nunca dejes a tu Dios. Nunca. Por nada ni por nadie. Mucho menos cuando las cosas van bien. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre, que te sacó de aquel lugar donde nadie te podía sacar. No seamos malagradecidos con Dios. No dejemos a nuestro Dios. Sirvámosles con sinceridad y sirvámosles a Él con toda energía, entrega y devoción. Amén. Vamos a orar.